este bloque de Salud Hoy hablando acerca de cuando el cuerpo habla, la simbología de los síntomas. ¿Cada enfermedad tiene una función de enseñanza? Dialogamos con Diego Sánchez, quien estuvo este fin de semana en Punta del Este brindando una charla. Se trata de darle una perspectiva diferente a la enfermedad, a los síntomas, a las situaciones que encaramos a diario y que a veces pensamos que es como un acto rebelde de nuestro cuerpo, de nuestras células que agarran para acá o para allá, que en realidad podemos interpretar diferentemente a través de cuál es la historia que está detrás del síntoma, cuál es la historia que está detrás de la enfermedad, ¿no? Muchas veces el cuerpo nos hace entender a través de algo físico algún conflicto o algún problema que tiene una base emocional o tiene una base mental, a través de una creencia, un miedo, algún problema que no puedo solucionar de otra manera, muchas veces se me transforma en algo físico, ¿no? Y a veces es más fácil lidiar con el problema físico que lidiar con el problema que no puedo solucionar. Así que eso que de repente tenemos sin poder solucionar en nuestra propia vida puede tener síntomas en nuestro cuerpo físico. Sí, a ver, si yo no puedo digerir una injusticia, no sé, si me echan de un trabajo por algo que yo no hice y se genera una cierta cantidad de estreses alrededor de ese evento, muchas veces, por más que le dé vueltas y le dé vueltas y le dé vueltas, ¿viste cómo te dicen, cuando tenés un problema complejo decís, déjamelo masticar un poco? Bueno, uno mastica también intelectualmente, uno mastica también, uno trata de masticar, de rumiar las ideas, los conceptos, las palabras, por qué dijo esto, por qué fue lo otro, y usa la misma energía que necesita para digerir los alimentos, ¿no? Entonces, si yo pongo mi atención o si pongo mi energía en digerir algo intelectualmente, estoy perdiendo la capacidad de digerir físicamente. Entonces, puede suceder que la persona que tenga mucha preocupación tenga tendencia a tener problemas estomacales o digestivos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, un problema que no es físico se puede transformar en algo físico. También decías que la enfermedad tiene una función y también tiene una enseñanza. Sí, porque muchas veces la enfermedad o el síntoma es la solución, ¿viste? Yo tenía miedo de ir a dar ese examen, entonces me agarré una enterocolitis tremenda y bueno, resulta que me salvó de ir a dar el examen. O eso puede suceder con otras enfermedades que puedan ser más serias incluso, ¿no? Tengo algún miedo importante, grande en mi vida y bueno, porque me apareció tal o cual síntoma, tal o cual enfermedad, evito tener que enfrentarme a eso. Y es una de las posibilidades. Otra posibilidad también es, bueno, ¿cuál es la función? O sea, ¿cuál es el beneficio de la enfermedad? Y muchas veces, viste, yo qué sé, con mi hija que a veces me duele la panza, no quiero ir al colegio. Bueno, no querés ir al colegio, pero te duele la panza, ¿viste? Entonces, y no es que te esté mintiendo, es que sí se le transforma en algo físico una aprehensión a algo que capaz que no existe, ¿viste? Es decir, estamos hablando de una disciplina oriental más bien, ¿no? Esto todo de decodificar los síntomas, las enfermedades y demás. Y ahora se está reuniendo todo. O sea, mi perspectiva, o sea, mi entrenamiento más que nada es en Shiatsu, que es una terapia corporal japonesa basada en la medicina china, ¿no? Y estas son cosas que se vienen haciendo hace miles de años en esa perspectiva, también en el chamanismo, también en el ayurveda. Entonces, no necesariamente es que solo se creó ahí, pero ahora es como que está llegando más esa información aquí y han habido nuevas investigaciones sobre cómo funciona el cerebro y de cómo afecta directamente a las funciones del cuerpo de acuerdo a la percepción. O sea, mi cuerpo reacciona diferentemente si yo tengo miedo que si no tengo miedo. O sea, cambia mis hormonas, cambia mi respiración, cambia
latido del corazón, cambian muchísimas cosas de acuerdo a la percepción. O sea, si yo estoy tranquilo, funciono de una manera, si tengo un miedo específico, funciono de otra manera. Entonces, el nexo es bastante directo. Otro de los temas que habló en esta charla Diego Sánchez fue acerca de los chakras. Los chakras son es una información simbólica. O sea, si yo abro un paciente, no le voy a encontrar el chakra, ¿tá? Pero de alguna manera es un concepto que reúne una información que está ahí, que no necesariamente la podemos adscribir a algo físico o de otra índole, es una cosa más sutil, pero que se aplica. Entonces, sí, yo uso los chakras como una manera de descubrir cuáles son los patrones energéticos o cuáles son los patrones de comportamiento que puede tener una persona. A veces, a través del concepto de un chakra o el concepto de un meridiano, es más fácil entenderlo y ponerlo en perspectiva dentro de una foto más grande, ¿no? Para alguien que de repente no tenga los conceptos claros de lo que son los chakras, ¿cómo se lo podés explicar en forma muy simple? Son centros energéticos a través de los cuales recibimos energía del entorno, del universo, de la Tierra, y que la podemos captar para nuestra utilización personal y además para reconectarnos con el resto de los seres humanos y del universo. Hablabas de la intuición. La intuición es un elemento fundamental, incluso en la medicina alopática o convencional. Todos sabemos que el buen médico es el médico que tiene ese ojo clínico, esa capacidad de descubrir por dónde viene el problema. Más allá de que después lo pueda confirmar un examen o una radiografía, todos la usamos, la intuición, pero en la medicina alternativa basada en los sistemas orientales de salud, o sea, para entrar en contacto con un chakra necesitas desarrollar tu intuición. Para entrar en contacto con un meridiano necesitas estar en contacto con tu intuición, pero también para saber qué le pasa a tu hija, si ese dolor de panza es o no es, o es simplemente que no tiene ganas de ir al colegio hoy, también tienes que usar tu intuición para saber, bueno, capaz que es algo serio, capaz que no. La intuición la usás para cuando conoces a una persona saber si es una persona de confiar o no. La usamos todo el tiempo, solo que uno la puede desarrollar como un instrumento de evaluación o un instrumento que puedes usar para poder entender mejor o más rápidamente a las personas y ayudarlas a que lleguen a un entendimiento de por qué le pasan las cosas que le pasan. Últimamente las personas como que están interesándose sobre estos temas, pero me gustaría saber por qué Diego llega a hablar le surge esta idea o esta necesidad de ver o de ver que hay simbología, entender más los chakras. Bueno, en mi caso particular surge de una experiencia específica. Yo tenía otra profesión en un mundo completamente diferente al que me dedico ahora. Y una persona que estaba estudiando Shiatsu necesitaba practicar para su clase. Y teníamos tiempo ahí libre y me dice, ¿te importa si practico en tu espalda esta técnica que estoy aprendiendo? Entonces me recosté en el piso y me apretó así con los dedos a lo largo de la columna. Y bueno, estuvo haciendo sus técnicas ahí. Y en un ratito muy corto, terminó y yo me levanto y cuando me levanto siento como me sigo levantando. Era como que tuve una sensación en mi cuerpo que nunca había sentido antes y me dio, por un lado, mucha curiosidad y mucha pena no haberlo sentido antes. La curiosidad fue decir, bueno, pero ¿cómo uno puede sentirse así? Inmediatamente fui a comprar un libro sobre Shiatsu y decía, bueno, apriete acá para tal cosa, apriete allá para tal otra. Y fui aprendiendo y cada vez que lo aprendía más me daba cuenta de lo efectivo que es para muchísimas cosas. Y eso sí te hace una mejor persona, poder entender cómo poder funcionar más eficientemente
optimizando tus recursos, optimizando tu energía, en el sentido ¿viste? ¿Cuál es el camino más rápido a sentirte mejor? ¿Qué consejos darías? Amarse, respetarse, no juzgar. Con esos tres ya tenemos bastante. Es difícil. Estar presente, ¿viste? Estar presente ahora, ¿viste? No comerte el coco con lo que va a pasar o lo que debería haber hecho y no hice y ¿viste? Ahora va a pasar lo otro. Estar acá, yo llamo arraigo, ¿viste? Esa capacidad de poder estar en el lugar en donde estás, de poder relajarte y sentir los pies en la tierra sin necesidad de tener que estar corriendo hacia ningún otro lado, sin necesidad de estar corriendo de ningún otro lado, ¿viste? Estar acá es lo primero, no pensar que te falta algo. Los invitamos a hacer la última pausa en Salud Hoy. Ya regresamos.